¿Cuántas veces te has sentido al borde del agotamiento, preguntándote por qué la vida parece tan dura a veces? Tal vez, incluso ahora mismo, te estés preguntando si estás realmente en el camino correcto. Pero déjame decirte algo, Dios no te ha abandonado. Él está más cerca de lo que imaginas, incluso cuando todo parece oscuro. La verdad es que antes de que las bendiciones lleguen a tu vida, enfrentarás pruebas que pondrán a prueba tu fe, tu paciencia y tu confianza. No es para hacerte sufrir, sino para prepararte. ¿Estás dispuesto a seguir adelante a pesar de los desafíos? A veces, cuando estamos en medio de esas pruebas, es fácil sentirnos solos, como si las cosas no tuvieran sentido. ¿Por qué Dios permitiría que pasemos por esto? Pero lo que muchos no saben es que esas pruebas son señales de que Dios está trabajando. Son parte de su plan perfecto para fortalecerte, para refinarte, para llevarte al lugar donde estás destinado a estar. Y mientras más grande es la prueba, más grande será la bendición que viene después. ¿No lo crees? Quiero que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque vamos a hablar de esas pruebas, esas 8 pruebas cruciales que todos enfrentamos antes de que Dios derrame su bendición. Y créeme, la última es la más importante. Si alguna vez te has preguntado por qué estás pasando por ciertas dificultades, este es el momento para encontrar la respuesta. Vamos a caminar juntos a través de cada una de estas pruebas, y te aseguro que cuando llegues al final, entenderás que no has estado solo en este proceso. Dios nunca permite que enfrentemos algo que no podamos manejar. Y aunque en este momento te parezca que las pruebas son demasiado grandes, recuerda esto. Si estás enfrentando una gran prueba, es porque Dios sabe que eres capaz de superarla. Está forjando en ti un carácter más fuerte, una fe más profunda y una dependencia total de Él. Este es el viaje que todos debemos recorrer antes de recibir sus promesas. Prepara tu corazón, porque lo que vamos a explorar hoy no es fácil, pero es necesario. A través de cada prueba, Dios te está transformando y preparándote para algo mucho más grande de lo que jamás habías imaginado. Así que abre tu mente, abre tu espíritu, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar la manera en que ves tus luchas y te ayudará a acercarte más a Dios. Pero antes de seguir adelante, quiero pedirte algo muy importante. La 8ª prueba es crucial y sinceramente no querrás perdértela. Es la clave que te ayudará a comprender por completo el propósito de las dificultades que estás enfrentando. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu perspectiva de vida para siempre. Si este mensaje ya está resonando en tu corazón y sientes que puede ayudar a alguien más, te invito a compartir este video con tus seres queridos. Tal vez ellos también estén atravesando pruebas difíciles y necesiten esta palabra de aliento. Además, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos mensajes que pueden fortalecer tu fe y ayudarte en tu caminar con Dios. Vamos a descubrir juntos las 8 pruebas que enfrentarás antes de recibir la bendición de Dios. Y recuerda que la última es la más importante de todas. Prueba número 1. La paciencia en la espera. La paciencia es, sin duda, una de las pruebas más difíciles de enfrentar. En nuestro mundo, todo se mueve rápido. Queremos respuestas inmediatas y soluciones rápidas. Sin embargo, Dios opera en un tiempo completamente distinto. Él nos enseña que a veces la bendición que tanto anhelamos no llega en el momento que esperamos, sino cuando estamos realmente preparados para recibirla. Esta espera, aunque dolorosa y frustrante, es una de las pruebas más importantes que Dios utiliza para desarrollar nuestra paciencia y nuestra confianza en su tiempo perfecto. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo, pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. En Génesis capítulo 21, versículo 1 al 2, finalmente Sara dio a luz a Isaac.
Pero no fue un camino fácil. Abraham tuvo que esperar, y en esa espera su fe fue puesta a prueba. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que sentimos que Dios está tardando demasiado? En esos momentos, la espera no es simplemente una pausa, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca. La paciencia no significa solo esperar, sino esperar con una actitud de fe, con la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos promete que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esa espera no es en vano. A través de ella, Dios está desarrollando en nosotros la capacidad de confiar en su plan, aunque no lo entendamos completamente. Si hoy estás esperando por una respuesta de Dios, quiero decirte que Él no se ha olvidado de ti. Esta prueba es solo una preparación para algo más grande. Cada día que pasa en medio de esa espera es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas. La paciencia es una señal de madurez espiritual, porque nos enseña a dejar de lado nuestras agendas y a confiar en que el plan de Dios es mucho mejor que el nuestro. Aunque te sientas frustrado, recuerda que Dios está en control. No está tardando, está preparando el terreno para lo que está por venir. A veces nos desesperamos y queremos tomar el control, pero cuando lo hacemos, perdemos la oportunidad de ver a Dios moverse de maneras que no imaginamos. Si Abraham hubiera renunciado a la promesa de Dios, jamás habría visto el cumplimiento de su bendición. Del mismo modo, tu bendición está más cerca de lo que piensas. No te rindas ahora. La paciencia en la espera es la clave para recibir lo que Dios ha preparado para ti. Prueba número 2. La obediencia incondicional. La obediencia a Dios no siempre es fácil, especialmente cuando no entendemos por qué nos pide hacer algo. Pero es en esos momentos de incertidumbre donde nuestra fe es verdaderamente probada. Dios no busca una obediencia parcial o condicional, sino una obediencia total, incluso cuando el camino es incierto. Esta prueba de la obediencia es crucial, porque demuestra nuestra disposición a confiar en su plan por encima del nuestro. La obediencia no siempre traerá recompensas inmediatas, pero siempre será el camino hacia la bendición. Miremos el ejemplo de Abraham una vez más. Dios le pidió algo inimaginable, que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. En Génesis capítulo 22, versículos 1 al 19, vemos cómo Abraham, a pesar de no comprender por qué, estuvo dispuesto a obedecer a Dios. La fe de Abraham en la bondad y fidelidad de Dios fue lo que le permitió actuar, incluso en medio del dolor. Esta es la verdadera obediencia, seguir a Dios aunque no entendamos su propósito. Y fue precisamente esta obediencia la que llevó a Abraham a ser bendecido más allá de lo que él esperaba. La obediencia incondicional nos invita a soltar el control, a dejar de lado nuestro propio entendimiento y a seguir los mandamientos de Dios, confiando en que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Obedecer a Dios a veces significa tomar caminos que no son los más lógicos o cómodos, pero siempre son los que nos llevan a cumplir su propósito en nuestra vida. Es fácil obedecer cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe es obedecer cuando parece que todo está en contra de lo que Dios nos pide. ¿Estás dispuesto a obedecer aunque no veas el final del camino? Esa es la pregunta que Dios nos hace cada día. Y cuando respondemos con un sí, abrimos la puerta para que su poder y su gracia se manifiesten en nuestras vidas de maneras que jamás imaginamos. Si hoy Dios te está pidiendo algo difícil, algo que no entiendes completamente, recuerda que detrás de esa prueba de obediencia hay una bendición esperando. Quizás no veas la recompensa ahora, pero Dios siempre honra a aquellos que obedecen con fe.
No tengas miedo de dar ese paso de fe, porque aunque no veas el resultado inmediato, Dios ya está trabajando en tu favor. La obediencia es la llave que abre las puertas a las bendiciones más grandes. Prueba número 3. La fe en medio de la adversidad. La fe es la base de nuestra relación con Dios, pero es en medio de la adversidad donde se pone a prueba de verdad. Es fácil creer cuando todo va bien, cuando las cosas parecen estar en orden. Sin embargo, cuando enfrentamos dificultades, dolor y circunstancias que no entendemos, nuestra fe es desafiada. Dios nos lleva por caminos difíciles no para hacernos sufrir, sino para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar completamente en Él, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. El ejemplo más claro de fe en medio de la adversidad es el de Job. Job lo perdió todo, su familia, sus posesiones, su salud, pero en medio de ese sufrimiento mantuvo su fe en Dios. En Job, capítulo 1, versículos 21 al 22, vemos cómo, a pesar de su inmenso dolor, Job dijo: «El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job no entendía por qué estaba pasando por esa adversidad, pero eligió confiar en Dios de todos modos. Esa es la fe verdadera, creer en la bondad y el propósito de Dios, incluso cuando no vemos la solución. La adversidad no es señal de que Dios nos ha abandonado, sino de que Él está trabajando en nosotros. En Santiago capítulo 1 versículo 3 se nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios utiliza la adversidad para moldearnos, para hacer crecer nuestra confianza en Él. Cada prueba, cada desafío, es una oportunidad para profundizar nuestra fe y depender más de su gracia. Si estás pasando por un tiempo difícil, quiero que recuerdes esto: Dios no te ha olvidado. Él está más cerca de lo que piensas, sosteniéndote en medio de la tormenta. Es en los momentos más oscuros cuando la luz de la fe brilla con más fuerza. Tal vez hoy estés enfrentando un desafío que parece imposible de superar, pero Dios está contigo en medio de esa prueba. Él está fortaleciéndote, guiándote y preparándote para algo mayor. No dejes que la adversidad te haga dudar de su amor. Al contrario, permite que esas dificultades te acerquen más a Él. La fe no se trata de evitar los problemas, sino de confiar en que Dios ya ha preparado una salida, incluso antes de que veamos el camino. Si mantienes tu fe en medio de la adversidad, verás cómo Dios transforma tus pruebas en testimonios de su poder. Al igual que Job, tu historia no termina con el dolor, sino con una bendición mayor de lo que podrías haber imaginado. Dios nunca te deja solo en la adversidad. Su promesa es caminar contigo a través del fuego para que al final salgas más fuerte, más sabio y más cercano a Él. Prueba número 4. La integridad en tiempos de tentación. La integridad es una de las características más valoradas por Dios, y una de las pruebas más desafiantes que enfrentamos es mantener nuestra integridad en medio de la tentación. Cuando nadie está mirando, cuando es fácil ceder, Dios observa cómo respondemos. Es en esos momentos donde se revela la verdadera naturaleza de nuestro carácter. Mantenernos íntegros, aun cuando las tentaciones nos rodean, es una prueba que muchos enfrentan antes de recibir las bendiciones de Dios. Un ejemplo poderoso de integridad frente a la tentación es José. A pesar de las circunstancias difíciles, José siempre mantuvo su integridad. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, pudo haber cedido fácilmente, especialmente porque estaba en una posición vulnerable. Pero en Génesis capítulo 39, versículo 9, vemos cómo José se mantuvo firme en su fe, diciendo: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Su integridad no solo lo protegió de caer en pecado, sino que lo preparó para el propósito mayor que Dios tenía para él. La tentación no siempre es obvia. A veces se presenta de maneras sutiles. La tentación de comprometer nuestros valores por un beneficio personal.
la tentación de tomar atajos en lugar de seguir el camino correcto. En esos momentos, nuestra integridad es puesta a prueba. Y aunque puede ser difícil, Dios honra a aquellos que eligen mantenerse firmes en medio de la tentación. Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice: «El que camina en integridad, camina confiado». Cuando vivimos con integridad, tenemos la confianza de que Dios está con nosotros y de que Él abrirá las puertas correctas en su tiempo. Cada vez que eliges la integridad sobre la tentación, estás fortaleciendo tu carácter y demostrando tu fidelidad a Dios. La tentación es una oportunidad para elegir a Dios por encima de todo. Es fácil caer cuando nadie está mirando, pero Dios siempre está allí, viendo cada elección que hacemos. Mantener la integridad en tiempos de tentación no solo nos protege del daño inmediato, sino que nos prepara para el favor y las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Si hoy enfrentas una tentación, quiero animarte a que elijas la integridad. Sé que no siempre es fácil, y a veces el camino de la rectitud parece el más difícil. Pero Dios ve cada decisión que tomas, y Él recompensa a aquellos que se mantienen fieles a su palabra. Al igual que José, cuando eliges la integridad, estás avanzando hacia el propósito divino que Dios ha trazado para ti. La integridad es la base sobre la cual Dios construye nuestras mayores bendiciones. Prueba número 5. La humildad en medio del éxito. El éxito puede ser una bendición, pero también puede ser una prueba muy peligrosa. A menudo, cuando comenzamos a experimentar logros y victorias en nuestra vida, olvidamos que todo lo que tenemos proviene de Dios. La humildad es una virtud esencial que Dios busca en nosotros, especialmente cuando estamos en posiciones de éxito. Mantenernos humildes en medio de los logros no es fácil, pero es necesario para seguir alineados con el propósito de Dios. Dios nos recuerda que sin Él no podemos hacer nada. La humildad nos mantiene con los pies en la tierra y nuestro corazón conectado con Él. Moisés es un ejemplo clásico de alguien que mantuvo la humildad a pesar de ser un gran líder. A pesar de su posición y de ser el elegido para guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto, Moisés siempre buscó la dirección de Dios y nunca se glorió a sí mismo. En Números, capítulo 12, versículo 3, se menciona que Moisés fue el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, y esa humildad fue clave para que Dios lo usara poderosamente. A pesar del éxito de liderar a millones, Moisés siempre reconoció que todo lo que hacía era por la gracia de Dios. Cuando alcanzamos el éxito, ya sea en nuestro trabajo, nuestras relaciones o cualquier aspecto de nuestra vida, es fácil dejar que el orgullo se infiltre. Pero en Proverbios capítulo 16, versículo 18, se nos advierte: el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. Dios nos pide que recordemos siempre que todo lo que tenemos y logramos es un regalo de Él. La humildad es lo que nos mantiene enfocados en la verdadera fuente de nuestra bendición y nos protege de la trampa del orgullo. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar más en Dios y en los demás. Significa reconocer que, sin Dios, no estaríamos donde estamos. Es fácil perder de vista esto cuando todo parece ir bien. Pero la verdadera prueba del éxito es si podemos permanecer humildes, agradecidos y dependientes de Dios en medio de nuestros logros. Si hoy estás experimentando éxito en alguna área de tu vida, pregúntate: ¿estoy dándole a Dios el crédito por lo que he logrado? ¿Estoy manteniendo mi corazón humilde y abierto a su dirección? Dios honra a los humildes. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 se nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si mantenemos la humildad, Dios no solo continuará bendiciéndonos, sino que también nos llevará a niveles más altos. No permitas que el éxito te aleje de Dios.
Al contrario, úsalo como una oportunidad para mostrar gratitud y para seguir buscando su guía en cada paso. La humildad es lo que nos mantendrá firmes y listos para recibir aún más de su favor. Prueba número 6. La perseverancia en medio de la dificultad. La perseverancia es una de las pruebas más desafiantes que enfrentamos como creyentes. No es fácil continuar cuando todo a tu alrededor parece decir que te detengas, cuando los obstáculos son más grandes que tus fuerzas y cuando sientes que estás luchando solo. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando Dios nos llama a perseverar, a seguir adelante con la confianza de que Él está obrando incluso en las dificultades. La perseverancia no es solo una acción, es una actitud, una decisión de confiar en que el plan de Dios sigue en marcha, aunque no lo veamos de inmediato. Noé es uno de los ejemplos más poderosos de perseverancia en medio de la dificultad. Dios le pidió que construyera un arca en un tiempo en el que no había señales de lluvia, y durante años Noé trabajó incansablemente, soportando el ridículo de los demás y sin ver ninguna señal inmediata del diluvio. En Génesis capítulo 6, versículo 22, se nos dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó, y gracias a su perseverancia, él y su familia fueron salvados. Noé no se rindió porque confió en la promesa de Dios, aunque la situación parecía imposible. La perseverancia no significa que no sintamos cansancio o duda. Significa que a pesar de esos sentimientos, seguimos confiando en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Santiago, capítulo 1, versículo 12 nos dice: Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada vez que perseveramos, estamos construyendo un carácter más fuerte y una fe más profunda. Es en medio de la dificultad cuando descubrimos de lo que realmente estamos hechos y cuánto dependemos de la fortaleza de Dios. Perseverar no siempre significa que el camino será fácil o rápido. A veces, Dios nos pide que sigamos adelante, incluso cuando no vemos el final del túnel. La perseverancia es la clave que nos lleva a la bendición. A través de ella, Dios nos moldea, nos fortalece y nos prepara para lo que vendrá. Si estás pasando por un tiempo difícil y sientes que ya no puedes más, te animo a que no te rindas. Dios está contigo y cada paso que das es un paso hacia la promesa que Él tiene para ti. La perseverancia también es una demostración de nuestra confianza en Dios. Al seguir adelante a pesar de las dificultades, estamos diciendo: Señor, confío en que tú harás algo con esto, aunque ahora no lo entienda. La perseverancia nos enseña a depender completamente de Dios, a buscar su fuerza cuando la nuestra se agota y a esperar en su tiempo perfecto. Al final, aquellos que perseveran no solo verán la recompensa, sino que también experimentarán una relación más profunda y cercana con Dios. 7. El propósito divino revelado a través de las pruebas. Las pruebas que enfrentamos en la vida no son simplemente obstáculos al azar. Cada dificultad, cada desafío tiene un propósito mayor en el plan divino de Dios para nosotros. A menudo, las pruebas son la manera en que Dios nos prepara para el propósito que ha determinado para nuestras vidas. Lo que puede parecer una barrera o un sufrimiento innecesario es en realidad una oportunidad para que Dios nos moldee, nos refine y nos alinee con su voluntad perfecta. Entender esto es clave para navegar las dificultades con una perspectiva espiritual más profunda. Tomemos como ejemplo a Esther. Ella fue colocada en una posición de gran responsabilidad en el reino persa, pero no fue sino hasta que enfrentó la prueba de arriesgar su vida para salvar a su pueblo que comprendió plenamente su propósito. En Esther, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le dice: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». A través de las pruebas, Esther descubrió su verdadero propósito como instrumento de Dios para la salvación de su pueblo.
Del mismo modo, cada uno de nosotros tiene un propósito divino, y muchas veces ese propósito se revela en medio de nuestras pruebas más grandes. Cuando enfrentamos pruebas, a menudo nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? La realidad es que Dios utiliza estas pruebas para revelarnos algo mayor sobre nosotros mismos y sobre el plan que tiene para nuestras vidas. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada prueba, cada obstáculo que enfrentamos es parte de un plan mayor que Dios tiene para llevarnos a nuestro destino. Si hoy te sientes perdido o abrumado por las dificultades, recuerda que Dios está trabajando, incluso en los momentos en que no lo puedes ver. Dios nunca permite una prueba sin un propósito. Cada uno de nosotros ha sido llamado a cumplir una misión única en la vida, y muchas veces es en los momentos de mayor dolor o incertidumbre cuando ese propósito se hace más claro. Las pruebas nos preparan, nos transforman y nos alinean con el plan de Dios. Si estás pasando por una temporada de dificultad, quiero que sepas que esto no es el final. Es solo una parte del proceso que Dios está usando para llevarte a algo mayor. El propósito divino es más grande que cualquier prueba que puedas enfrentar. A veces, solo cuando miramos hacia atrás, después de haber superado la prueba, podemos ver con claridad el plan de Dios. Él te está preparando para algo que va más allá de lo que puedes imaginar. No te desesperes en medio de las pruebas, porque Dios está revelando tu propósito a través de ellas. Y cuando ese propósito se haga claro, verás que cada dolor, cada desafío tenía un sentido mucho más profundo. 8. El amor y el perdón en medio del dolor. El amor y el perdón son dos de las pruebas más difíciles que enfrentamos, especialmente cuando estamos atravesando momentos de dolor y sufrimiento. Dios nos llama a perdonar incluso a aquellos que nos han lastimado profundamente y a amar aun cuando sentimos que no queda nada en nuestro corazón. Esta prueba es crucial para nuestra sanidad espiritual y para nuestro crecimiento en la fe. Aprender a perdonar no es solo un acto de liberación para los demás, sino también para nosotros mismos. Dios utiliza estas pruebas para enseñarnos lo que realmente significa amar como Él nos ama. Un ejemplo perfecto de amor y perdón en medio del dolor lo encontramos en Jesús. En la cruz, mientras sufría una de las muertes más dolorosas y humillantes, Jesús mostró el amor más grande al pedir al Padre que perdonara a quienes lo crucificaban. En Lucas capítulo 23, versículo 34 dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este acto de perdón en medio del sufrimiento es un ejemplo poderoso de cómo debemos responder cuando enfrentamos el dolor causado por otros. Jesús nos enseñó que el perdón no es una opción, es una necesidad. El perdón no significa justificar el mal o ignorar lo que nos han hecho, sino liberar nuestro corazón de la amargura que puede envenenarnos. Cuando perdonamos, abrimos el camino para que Dios sane nuestro corazón y nos dé paz. En Efesios capítulo 4, versículo 32, se nos exhorta, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Si hoy sientes que no puedes perdonar, recuerda que Dios nos ha perdonado a nosotros primero. Él nos da la fuerza para hacer lo mismo por los demás. Amar y perdonar en medio del dolor es un acto de fe y de confianza en Dios. Es confiar en que Él es justo, que Él ve todo y que se encargará de lo que nosotros no podemos. No estamos llamados a llevar el peso del resentimiento, sino a entregárselo a Dios y permitirle que haga su obra. El amor es el reflejo más claro de la presencia de Dios en nuestra vida, y cuando elegimos amar y perdonar, estamos mostrando al mundo el poder transformador de su gracia. Si hoy estás luchando con el dolor y el resentimiento,
quiero invitarte a que le entregues todo a Dios. Permítele que te enseñe a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona. No es un proceso fácil, pero es necesario para vivir en libertad. El amor y el perdón no solo sanan relaciones rotas, también sanan nuestras almas. Dios está contigo en cada paso de este proceso, y cuando eliges amar y perdonar, estás abriendo la puerta para que su paz y su bendición llenen tu vida de una manera poderosa. Ahora apliquémoslo en nuestra vida diaria. Hemos recorrido juntos las 8 pruebas cruciales que enfrentamos antes de que Dios nos bendiga. Ahora la verdadera pregunta es, ¿qué harás con todo esto? Cada una de estas pruebas está diseñada para preparar tu corazón, para moldearte y fortalecerte y para acercarte más al propósito divino que Dios tiene para tu vida. ¿Estás dispuesto a aplicar lo que has aprendido hoy? ¿Te has dado cuenta de cuántas veces Dios te ha probado en el área de la paciencia, de la fe, de la humildad o del perdón? ¿Cómo has respondido a esas pruebas? Hoy es el momento de reflexionar y de decidir si continuarás enfrentando estos desafíos con una nueva perspectiva. No veas las pruebas como obstáculos, sino como oportunidades que Dios te está dando para crecer, para ser refinado y para estar listo para las bendiciones que tiene preparadas para ti. Dios nunca permite una prueba sin tener un propósito claro detrás de ella. Cada desafío, cada dolor, cada espera tiene un fin mayor. Tal vez hoy no lo entiendas del todo, pero un día mirarás atrás y verás cómo cada una de estas pruebas fue esencial para tu crecimiento y para que puedas recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Estás dispuesto a seguir confiando, a seguir avanzando, incluso cuando las cosas no tengan sentido? Porque en ese camino es donde Dios revela su amor y su poder en nuestra vida. Si estas palabras han tocado tu corazón, quiero invitarte a que no solo las escuches, sino que comiences a aplicarlas en tu día a día. Elige perseverar, elige obedecer, elige confiar en Dios, aunque las pruebas sean duras. Y mientras avanzas en este camino de fe, suscríbete al canal y activa la campanita para que podamos seguir caminando juntos, aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. Cada prueba es una oportunidad para que Dios te bendiga de maneras que nunca habías imaginado. No te rindas, porque lo mejor está por venir.